Muy buenos días a todos. A continuación vamos a hablarles del método de Fourier de separación de variables para nuestro curso de matemáticas aplicadas. Vamos a ver lo que es el método de separación de variables para ecuaciones en derivadas parciales. Vamos a tener el caso de método de variables y vamos a ver ejercicios propuestos. Un ejercicio propuesto al final de la clase. Recordando, haciendo un recuento de las ecuaciones diferenciales parciales, tenemos ecuaciones unidimensionales y ecuaciones bi y tridimensionales. En este caso tenemos las ecuaciones de calor y las ecuaciones de onda. Las ecuaciones de calor las tenemos escritas por una constante K multiplicada por la derivada parcial, derivada parcial al cuadrado, o sea, la segunda derivada con respecto a t, y tenemos que eso es igual a la derivada parcial de u con respecto a t. Entonces aquí en este caso pues tenemos que los k mayores a 0 y también la notación, para ver esta notación, tenemos que va a ser de la forma de uxx igual a u de t. En este caso pues nos va a decir que esa notación pues se va a ver de esta forma. Este tipo de problemas son para las parabólicas, la distribución de la temperatura de una varilla, por ejemplo. Este tipo de problemas se pueden dar este tipo de ecuaciones. Las ecuaciones de onda, pues tenemos que es una constante al cuadrado por la derivada parcial segunda de u con respecto a x y la derivada segunda de u con respecto a t. Entonces, esta es constante al cuadrado, también se puede notar de esta manera. Esta notación pues va a ser que el cuadrado de x, de la derivada cuadrada de x, pues va a ser xx y la derivada cuadrada de t pues va a ser doble t, u de doble t. Entonces tenemos acá que para estos casos vamos a tener la forma hiperbólica para problemas de tipo cuerda acotada y de sismos o vibraciones para este tipo de ondas que es muy conocida. Las ecuaciones tridimensionales tenemos la ecuación de Laplace, en este caso tenemos las derivadas parciales de x y y, derivada segunda parcial de ambas, la anotamos de la siguiente manera: xx, y igual a 0, y ese es para el tipo de problemas de elíptica. En este caso, pues determinar las condiciones de frontera y las condiciones iniciales mediante el fenómeno físico que se está describiendo. Entonces tenemos que identificar qué tipo de problema es para poder aplicar el tipo de ecuación. El método de separación de variables para ecuaciones en derivadas parciales. Entonces aquí lo que hacemos es tomar una solución u, que va a ser la solución de nuestra ecuación diferencial parcial. Esa u está dada por dos funciones, en este caso f de x, g de y. Es el producto de esas dos funciones que a la vez tienen unas variables independientes, x y que forman la solución de la ecuación. Entonces acá, ¿cómo ilustramos eso en el siguiente ejemplo? Tenemos que la derivada tercera de u con respecto a t, pues va a ser igual a una constante 4 multiplicada por la derivada segunda de u de t de x. ¿Qué pasa en este caso? Entonces lo que hacemos es, tomamos la solución u, que está compuesta por dos variables independientes, en este caso v y t, por la función f de x y g de t. Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es tomar el lado izquierdo y lo derivamos 3 veces, como dice acá de la derivada parcial con respecto a t. Entonces, derivamos nuestra función con respecto a t 3 veces, como pueden ver acá. Entonces, f de x por g' de t, f de x por g2' de t y f de x por g3' de t. Luego tenemos el otro lado, pues vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Entonces nos dice que la segunda derivada, en la segunda derivada tenemos que derivar con respecto a t. Entonces la primera derivada sería con respecto a x, sería f de prima de x por g de t, y la segunda nos dice que derivamos con respecto a t. Entonces derivamos f' de x por g' de t, que sería nuestro resultado de esta expresión. Luego, finalmente, lo que hacemos es tomar, pues, eso que nos dieron, y lo que hacemos es simplemente reemplazar los términos. Tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, reemplazamos los términos que nos dieron con esas derivadas. En este caso, pues tenemos f de x por g3' de t igual a 4f' por x en x y g' de t, perdón. Aquí lo que hacemos ya cuando tenemos esta expresión, lo que hacemos es separamos las variables. Haciendo la separación de variables, lo que hacemos es, a un lado colocamos en función de t y en el otro lado en función de x. Hacemos esa separación, pero
tenemos que pensar, ¿cuándo es válida esta expresión? ¿En qué momento esto se hace verdadero? Lo que hacemos para que esto sea válido, consideramos a ambos miembros, a cada uno, en t y en x, que son iguales a una misma constante de separación. Entonces, esa constante de separación va a ser alfa, nuestra constante de separación, y eso nos va a arrojar tres casos. El primer caso, cuando alfa es menor a 0, el siguiente caso cuando es mayor a 0 y el tercer caso cuando sea igual a 0. ¿Qué pasa en estos casos con esa función? Entonces, vamos a asociar un parámetro k. En el primer caso, pues va a ser negativo. En el segundo caso, va a ser positivo, digamos k al cuadrado. En el tercer caso va a ser 0. Aquí es 0, perdón. K es 0. Y con k pertenecientes a los reales. Aquí entonces tomamos el primer caso cuando es menos x cuadrado. Entonces lo que hacemos es tomar el primer miembro. Tomamos el primer miembro en t. Lo igualamos a menos k cuadrado. Luego lo que hacemos es simplemente despejar el denominador e igualar a 0, con el fin de encontrar la ecuación diferencial homogénea. En este caso, pues es de tercer orden con coeficientes constantes. Como es de esta forma, la podemos encontrar con la ecuación característica. Hacemos cambio de variables y hallamos las soluciones para m. Cuando hacemos esto, pues tenemos solución 1, solución 2 y solución 3. Porque aquí es más o menos 2K, entonces tenemos tres soluciones pues que es de grado 3. Y cuando tengamos este tipo de situaciones, la solución para este tipo de soluciones pues va a ser de la siguiente forma. Entonces vamos a tener una constante 1 más una constante 2 por el coseno de 2kt más una constante 3 por el seno de 2kt. Eso es lo que vamos a tener. Luego lo que hacemos es, vamos a tomar el otro lado, el f de x, lo igualamos a menos k cuadrado. Ahora ya tenemos g de t, ahora vamos a buscar f de x. Hacemos la solución para esta parte, igualamos a 0. Buscamos la ecuación característica para encontrar los valores de m. En este caso pues tenemos de un solo grado, entonces tenemos m1 igual a menos k cuadrado. Y para este tipo de soluciones, cuando tenemos un k cuadrado, tenemos que siempre hacer una constante multiplicada por Euler a la menos kx. Ya finalmente lo que hacemos de nuestra solución u, con esas variables x y t, lo que hacemos es reemplazar los resultados que ya tenemos de esos productos y hacemos el producto ya finalmente, o lo expresamos de esta manera, como pueden ver acá. Entonces aquí tenemos f de x, que es e4, por por Euler a la menos kx multiplicado por nuestro g de t, que es esa combinación lineal que ven allí en pantalla. Luego en el caso 2, cuando es mayor a 0, tenemos que nuestro alfa va a ser k cuadrado. Entonces lo que hacemos acá, tomamos el primer miembro, digamos el izquierdo, puede ser g de t. Ahora lo igualamos a k cuadrado y hacemos lo mismo, despejamos, igualamos a 0. Esta expresión, buscamos la ecuación característica de los m's. Entonces nos vamos a tener tres soluciones porque es de grado 3. Entonces tenemos la primera que es 0, la segunda que es 2k y la tercera que es menos 2k. Cuando tenemos este tipo de soluciones, decimos que va a ser una constante 1 más una constante 2 por Euler a la 2kt más C3 por Euler a la menos 2kt. O sea, esa sería nuestra solución para G de t. Ahora hacemos lo mismo, pero para f de x, buscamos esta solución en f de x, hacemos la ecuación característica, despejamos m, encontramos la solución para m, que es m igual a k cuadrado. Entonces acá, aquí tenemos que f de x pues, va a ser una constante multiplicada por Euler a la menos k cuadrado por x. Entonces, esta solución, lo que hacemos ya a la general, como hemos hecho anteriormente, es tomar f de x, g de t, y hacer el producto de esas dos funciones, y esa sería nuestra solución general. Ya después aplicaríamos las condiciones iniciales, las condiciones de frontera. En el caso 3, cuando alfa es 0, entonces tomamos el primer miembro que queramos, igualamos a 0, y encontramos para ese resultado, en este caso como es de tercer grado, recuerden que vamos a tener tres soluciones, pero en este caso son 0 las soluciones. Entonces, para este tipo de soluciones, pues vamos a tener que g de t va a ser igual a una constante c1 más una constante c2 por x más c3 por x cuadrado, en donde va aumentando el grado de x, pues dependiendo de las soluciones, con la combinación lineal de las constantes. Luego tenemos f de x, f' de x sobre f de x, que es el otro miembro, igualamos a 0, buscamos la ecuación característica, acá solo tenemos
una sola solución que es 0 en m. Eso es igual a una constante. Y lo que hacemos es lo que mencionamos anteriormente. Reemplazamos las funciones con sus valores. Luego, finalmente, pues bueno, ya vimos los casos, ahora vamos a hacer el ejercicio de condiciones de frontera. En este caso nos dan un delta de u sobre delta de t, o sea, la derivada parcial de u con respecto a t, es igual a 4 por la derivada segunda de u con respecto a x. Nos dan unas condiciones de frontera, cuando x es 0, nuestra solución va a ser 0, cuando x es 10, nuestra solución va a ser 0, y cuando t es 0, pues nuestra solución va a ser 5 por seno de 2pi. También nos dicen que considere la constante de separación negativa, es decir, el alfa menor es a 0, que va a ser igual a el parámetro menos k cuadrado. Ahora tomamos la solución u, que siempre va a ser igual al producto de f de x por g de t. Comenzamos a derivar como nos muestran acá. Entonces la primera, hacemos la derivada con t, la segunda derivamos x 2 veces, y luego lo que hacemos es reemplazar. Entonces aquí con respecto a x derivamos una vez, luego derivamos 2 veces, luego al otro lado derivamos una vez, bien, con respecto a t, y lo que hacemos ya es reemplazar los valores en cada miembro. Entonces nos queda de esta forma. Luego aplicamos la separación de variables, separamos variables, cada función en un lado del miembro, y eso lo igualamos ya a lo que al parámetro que nos habían mencionado. Entonces eso es igual a menos k cuadrado, que es el caso 1. Luego, cuando ya tenemos eso, lo que hacemos es, despejamos el denominador, igualamos a 0, para que ya nos quede en forma de ecuación homogénea. Y una vez hacemos eso, pues ya buscamos la ecuación característica, cambio de variable. Tenemos ahora que lambda es igual, lambda más k cuadrado es igual a 0, lambda es igual a menos k cuadrado, en este caso. Entonces la solución para cuando es k cuadrado, lo tenemos de la siguiente forma, que es una constante multiplicada por Euler a menos k cuadrado por t. Luego ya tenemos g de t, ahora vamos a hallar f de x. Entonces hacemos lo mismo, aplicamos el caso, el parámetro, despejamos, igualamos a 0. Ahora hallamos la ecuación característica, como la pueden ver acá, lambda por k al cuadrado cuartos igual a 0. Lo que hacemos es despejarlo y vemos que acá hay una raíz dentro de un número negativo. Entonces sabemos que eso nos va a dar una forma compleja, y cuando nos da una forma compleja, pues siempre va a estar dada por senos y cosenos, una combinación lineal de senos y cosenos, como pueden ver allí en pantalla. Luego aplicamos la solución u del producto de nuestras funciones. Ya tenemos los resultados, simplemente los operamos de forma distributiva y podemos ver que esta es la solución de nuestra ecuación. Pero esta ecuación tiene unas constantes que no sabemos qué valor puedan tomar. Como ya nos dieron unas condiciones de frontera, entonces en esos casos pues vamos a tener ya unos resultados. Entonces primero buscamos la constante a con la primera condición, cuando x es 0, la solución es 0, entonces aquí tenemos 0 igual a esto, pero evaluado en x. Entonces evaluamos en x, coseno nos da 0, el coseno de 0 nos da 1, y el seno de 0 pues siempre nos va a dar 0. Entonces despejamos a, lo que estamos buscando es encontrar a. Decimos que Euler tiene que ser diferente de 0 para poder encontrar la constante a. Entonces a va a ser 0, eso quiere decir que esta primera expresión nos da 0 y solamente nos quedamos con la segunda expresión. Luego aplicamos la segunda condición, cuando x es 10. Entonces lo que hacemos, vamos a encontrar ahora la constante k, que vemos allí. Entonces evaluamos, la solución es 0, x es 10 en esos casos. Entonces decimos que Euler va a ser diferente de 0 y b va a ser diferente de 0 para poder encontrar k. Como k está dentro de un seno, entonces vemos que tenemos que pensar cuándo el seno se hace 0. Entonces hacemos un arcoseno y luego vemos cuando el seno se hace 0. Entonces sabemos que desde la serie de Fourier sabemos que todo número multiplicado por pi en el seno pues nos va a dar 0, porque en esos casos pues corta el eje x, entonces está cortando la función. Entonces en esos puntos va a ser n pi veces, pues va a ser 0. Despejamos k y tenemos ya la expresión para k. Al final lo que hacemos ya es reemplazar los valores que tenemos, pues a pues es 0, entonces lo que estaba con a pues se convierte en 0 y ya tenemos solamente
el lado B, y ahora lo que vamos a hacer es despejar B. Como pueden ver acá, ya tenemos K y ahora solamente nos falta encontrar B. Y nos da finalmente que 5 va a ser igual a B. Tenemos también esta condición en el seno, que 2pi va a ser igual a n piso décimos, y 20 va a ser igual a n, ya con esta solución que tenemos acá. Finalmente agrupamos ya todo lo que tenemos para poder saber cuál es la solución de la ecuación final. Entonces tenemos que u de x de t va a ser igual a 5 por la exponencial de menos 400 pi cuadrado sobre 25 por t por el seno de 2πx. Entonces, este es un ejemplo para la aplicación de los casos que vimos anteriormente para todo lo que es la separación de variables con Fourier. Al final les dejo este ejercicio propuesto. Acá ustedes pueden ver también las derivadas parciales. Recuerden que cuando salen 2x y 2y, pues es dos veces derivadas, parcialmente derivadas. Eso va a ser 0. Vamos a tener acá también unas condiciones de frontera. En este caso, pues estas condiciones van a ser 0 para esta expresión. Entonces, al final del video, pues les dejo el link de donde saqué toda la información. Si quieren profundizar un poco más, les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias a todos, a los compañeros, a los profesores, y que tengan un buen día.